se desapareció mi Biblia y me friqué. Yo dije, ¿dónde está mi Biblia? El pastor ya la colocó acá. ¿Cómo están, pueblo? ¿Bien? Es bueno verlo. De nuevo es un placer estar aquí, no solamente en presencia del Padre, pero en presencia del Padre con mis hermanos. Amén. Así que me alegro que todos están aquí. Les invito a que vayan a su Biblia, al libro de Lucas, al capítulo 16. Y vamos a estar leyendo del versículo 10 al 13. Entonces, después de leer esto, vamos a brincar a una historia bastante popular, para decirlo, pero le vamos a explicar desde el principio. De nuevo, el libro de Lucas, capítulo 16, versículos del 10 al 13. Si lo tiene, diga amén. Perfecto. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se lee así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por favor, inclina su rostro. Voy a orar. Espíritu Santo, Padre Jesús, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Te pido ahora mismo, Señor, que no salga una palabra de mi boca que no venga de ti, Señor. Me quito a mí, Señor, y pongo a ti, Espíritu Santo, por completo, Señor. Te pongo cada palabra, Señor, que salga no solamente de mi papel, de mis labios, Señor, de mi corazón, Señor, que sea de tu corazón, de tus labios, Padre, Señor, de tu conocimiento, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, y llénanos de entendimiento, Señor, y llénanos, Señor, de tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por cada familia representada en este santo lugar, Señor. Úsanos, Señor, como punto de contacto, Señor, para introducir a aquellos que no te conocen a ti, Padre. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Ayúdanos a caminar en tu voluntad y aceptar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. Es bien interesante. De la manera en cual trabaja Dios, Él siempre es bien claro, amén. Y recuerdo leer esto y para que tengan contexto, el Señor Jesús es el que está hablando aquí en el libro de Lucas, capítulo 16. Y los que están presentes son, de nuevo, como pasa muchas veces, los discípulos, que casi siempre los discípulos estaban presentes cuando Jesús estaba enseñando, haciendo una enseñanza. Y también estaban presentes los fariseos. Y es interesante porque Jesús le da parábola, entonces le da esta lección aquí. Y termina diciendo en el versículo 13, por lo menos en esta frase: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y me puse a pensar, y sé que Jesús en su deidad pues lo conoce todo, pero hay algo aún más profundo. Es de la manera en cual Dios está explicando, o Jesús está explicando las cosas en este momento. Es porque Él ya había tenido una experiencia específica.
en pues, diferentes momentos en la historia. Pero hay una historia en particular en cual le quiero hacer referencia, en por cual creo que el Señor le quiere enseñar esta lección a sus discípulos también como los fariseos. Tenemos que tomar en cuenta que los que están presentes no solo son los líderes religiosos, pero también los que van a ser líderes de la iglesia y del movimiento que viene. Así que quiero ir al libro de Jueces para hablar de un líder que, aunque fue llamado desde muy antes por las decisiones que tomó, por no saber escoger entre servir a Dios y las riquezas, vemos una derrota y caída de un líder que fue escogido desde el vientre. Y me quiero ir al libro de Jueces. Si me quieren seguir está bien, si no, no. Tengo todos los versículos y lo pueden anotar. Quiero ir específicamente al libro de Jueces, al capítulo 13. Es una historia bien familiar, pero lo quiero empezar desde el principio porque aquí no estoy para asumir lo que usted conoce o lo que no conoce. Esta es una historia de Sansón. Sansón, como digo, historia bíblica de la Biblia bien popular. ¿Qué es lo que conocemos de Sansón? Si usted le pregunta a su niño ahora mismo de Sansón, lo más posible te pueden decir algo. Sansón es uno de esos caracteres en la Biblia en cual se habla mucho, especialmente en la escuela dominical. ¿Qué sabemos de Sansón? Que era bien fuerte. Sabemos que tenía una pareja, Dalila, que le cortaron su cabello. Después de eso, se le quitaron las fuerzas. El problema aquí es cuando se aprende la lección de niño, pretendemos que el pelo de Sansón era el código de la fuerza que tenía Sansón. Muchas veces pretendemos que solo le cae la fuerza o la fuente de su fuerza, creemos que es el pelo, como si Dios hizo a las folículos de Sansón más especiales que las de nosotros, que lo hizo más poderoso la que de nosotros, y que Dalila solamente le encontró la manera de cómo apagarle la fuerza, como si fuera una fuente de agua. Pero lo quiero empezar desde el principio. Jueces 13 dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová les entregó en manos de los filisteos por 40 años. Verso 2: y había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Podemos entender claramente que los padres de Sansón tienen una experiencia con el ángel de Jehová.
Y dicen aquí que Sansón será nazareo desde su nacimiento. ¿Qué es ser nazareo? No es para que se confundan con nazareno, porque eso me pasaba mucho. Nazareno es alguien que es de Nazaret. Nazareo en el Antiguo Testamento es algo diferente. Ser nazareo sale del hebreo nazir, que es separado o consagrado. Ser nazareo significa tomar un voto voluntario en el antiguo Israel para dedicarse totalmente a Dios. Eso es interesante. Jesús está hablando a los discípulos, haciéndoles referencia entre poder servir a Dios o las riquezas y tener que escoger. Y como muchos de nosotros, Sansón fue escogido antes de nacer por un propósito, con una promesa encima. Sansón ya es apartado antes de nacer. Le quiero decir hoy que como Sansón, tú fuiste apartado también antes de nacer. El Señor formándote en el vientre de tu madre y diciendo: llegará el día que vas a tener una cita conmigo. Y para que sepas, te estoy diciendo que fuiste escogido antes de tu nacer. Eres alguien importante, tienes un llamado y Dios hace tiempo lo sabía. No importa las decisiones que tomaste antes de llegar aquí, eres escogido y estás debajo de la ley de Dios, de su amor. El pacto, el voto nazareo ahora incluye 3 partes, ¿ok? Abstenerse de vino y sidra, no acercarse a persona muerta y que no pasara navaja sobre su cabeza. ¿Cómo lo sé? Porque me lo dice la Biblia. Si vamos al libro de Números, capítulo 6, ahí te da el voto entero de lo que se requiere para ser nazareo. Y se los voy a leer. Número 6:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nacearato, de todo lo que se hace la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Versículo 5: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Y 6: todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a una persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Así que vemos que desde el nacimiento, las instrucciones que el ángel de Jehová le da a la madre de Sansón cuando está cargando la criatura es: no tomes vino o sidra. Y cuando nazca el niño, no le cortarás el cabello, porque será nazareo desde nacimiento. Ahora, a mí la Biblia me dice aquí que ser nazareo tiene estas 3 restricciones, ¿ok? Pero ser nazareo es una consagración. Las 3 restricciones, o sea, las cosas que no pueden hacer, es
de nuevo, abstenerse del vino, no acercarse a persona muerta y no pasará navaja sobre su cabeza. Pero una consagración, ser nazareo desde nacimiento. El pelo de Sansón no era la fuente de su poder. Era la evidencia de una vida que fue apartada antes de que naciera. Y tú y yo tenemos la misma evidencia y se llama el Espíritu Santo. La única diferencia es que las 3 restricciones ahora no es beber vino y no acercarse a persona muerta y no pasar navaja sobre su cabeza. No, los 3 ahora son el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y la consagración es aceptarlo en tu corazón. El pelo era la evidencia de una vida que fue apartada antes de que naciera, como tú y como yo, apartados por una causa, por un propósito. Aquí vemos que la fuerza que tiene Sansón es un resultado de lo que yo le llamo el cordón nazareo, de 3 dobleces que dictan las restricciones por cual tiene que vivir Sansón por ser nazareo de nacimiento. Eclesiastés 4:12 dice: si alguno prevaleciera contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Quiero empezar en Jueces 14, brincando hacia adelante, y la historia va así. Sansón un día decide descender hacia un pueblo, Timnat. Y en Timnat ve una mujer de las hijas de los filisteos y caminando por una viña le ataca un león. Pero es interesante y se lo voy a leer un poco. Dice: y Sansón, en el versículo 5 del capítulo 14 de Jueces, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Versículo 6: y el Espíritu Santo vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, dice la palabra, sin tener nada en mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Es interesante, va caminando y luego en el versículo 8 es interesante de nuevo porque dice que él luego regresa unos días después, y la Biblia dice: descendió pues, en el versículo 7, y habló la mujer y ella agradó a Sansón. 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Pausa. Es bien interesante porque Sansón actualmente en la historia lo que está es buscando pareja, por eso es que está de camino a Timnat. Ahora, lo que no me hace sentido es que si Sansón está caminando con un propósito, él sabe a dónde va, él sabe a cuál persona él tiene que ver. Es interesante que él pasa por la viña de nuevo y se decide salir del camino. Es interesante que a Sansón le da la curiosidad de salir del camino, no solo de salir del camino, pero para ver el león que mató. Nosotros como Sansón, y me incluyo, tenemos las malas costumbres de estar en el camino y desviarnos para entretener cosas muertas, para entretener cosas que ya en el pasado se supone que había muerto, y por alguna razón decidimos salirnos del camino para ir a jugar, a chequear algo que ya había muerto. No sé tú,
Pero yo me relaciono demasiado. Yo me relaciono demasiado porque cuántas veces me he salido de la voluntad del Padre para meterme en algún porquería que ya se supone que se había muerto. Sansón, con propósito desde antes de nacer, no tiene la disciplina de seguir en su camino y se encuentra distraído del pasado. Gracias, Señor. Luego él regresa unos días después y Sansón se aparta del camino para ver el cuerpo del león. Aquí es el primer punto y el primer mandamiento que rompe Sansón, porque no solo él interactúa con el cadáver del león, pero si leemos al versículo 19 del mismo capítulo, dice así: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, hablando de los 30 muertos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado al enigma, y encendió su enojo y volvió a la casa de su padre. Aquí tenemos dos ejemplos en la cual Sansón tiene contacto con cadáveres: el león, que tiene un panal de miel, y los 30 hombres de Ascalón, que tomando sus despojos dio las mudas de vestido. Sansón, lo primero que hace después de romper la restricción que tiene por voto de nazareo desde nacimiento, lo primero que hace después de interactuar con un león, él sale del camino, ve el león, ve que hay un panel de abejas y hay panel de miel adentro, lo coge, lo toma y lo empieza a consumir. Después de eso, lo comparte con su familia, y la Biblia dice que él no da detalles a su familia. O sea, le da miel de abeja, pero no les dice de dónde salió la miel de abeja. Es bien interesante porque lo primero que hace Sansón es, de lo muerto, darle alimento a él mismo y a su familia. Y la mala costumbre que tenemos nosotros de ir al pasado, regresar a lo que está muerto y tratar de buscar algo en esa situación para alimentarnos a nosotros y alimentar a nuestra familia. Y entonces tratar de ocultar de dónde salió el alimento. Iglesia, tenemos que tener cuidado de lo que nos alimentamos y lo que damos a nuestra familia. Y lo segundo que él hace después de tener contacto con cadáveres es que él viste a aquellos que los rodean. O sea, no solo él está alimentando su familia con algo que ya está muerto, pero está vistiendo a los que rodean de cosas muertas también. Lamentablemente, Sansón estaba usando lo muerto para tratar de producir alimento, y el problema con esto es que naturalmente los cadáveres o lo muerto no produce nada. No es natural que algo dulce salga de algo muerto. No es natural. Pero aquí está Sansón haciéndolo. Luego llegamos y brincamos de nuevo a Jueces 14:10, donde dice: vino pues
su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Ahora, es bien interesante porque la palabra que se usa en el hebreo original es la palabra mishté. Mishté es un término bíblico que significa banquete o banquete de bebidas y fiesta. Aquí tenemos a un hombre debajo de un voto nazareo que no le tiene miedo de interactuar con las cosas muertas, de tomar ventaja, entre comillas, de las cosas muertas, y también haciendo y auspiciando un banquete de bebidas. Ya la vida que está, pues, viviendo Samuel, la vida consagrada que Dios le ha dado, ya le van 2 strikes, por decirlo de una manera. Ya de las 3 restricciones que se supone que Sansón esté viviendo su vida debajo, 2 de las 3 para la basura, no le importó para nada. ¿Y por qué? La Biblia lo dice así, terminando el versículo, el mismo versículo, porque así solían hacer los jóvenes. Como nosotros, Sansón tenía un problema, y el problema era que lo que hacía el mundo, él lo hacía. El respeto que él se supone que tenga a las cosas de Dios no existe. No tienen la disciplina en decirle no, porque soy consagrado. Él, solamente porque así solían hacer los jóvenes, decide mishté, vamos a tener la semana entera para beber, pariciar, hacer lo que mi carne le dé la gana. Alguien escogido desde antes de nacer, desviándose del camino, jugando con cosas muertas, alimentándose de cosas muertas y copiando el mundo. Como es normal para el mundo, debería ser normal para mí, right? Es que como ellos pueden beber, como yo no puedo beber. Ellos pueden ser lo que les da la gana, como yo no. Ah, porque a mí me escogieron desde antes de nacer. Seguimos adelante. Y aquí es la parte famosa de la historia de Sansón que me impacta mucho. Vamos a ir a Jueces 16. Y como le estoy dando un resumen bastante rápido porque le quiero respetar el tiempo. Jueces 16 y brincando al versículo 18. Para tener un breve resumen, en la historia aquí en el 16, Sansón se encuentra con Dalila. Y Dalila pues no tiene muy buenas intenciones. La mayoría del capítulo se pasa preguntándole a Sansón, Sansón, ¿cómo es que eres tan fuerte? ¿Y cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Y aunque sepamos o no, esta conversación la tenemos a diario con mucha gente. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las conversaciones? Te digo, pastor, me encanta cómo predicaste ese mensaje. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? Vi un video donde se están sanando los enfermos. ¿Cómo se hace?
al diario tenemos conversaciones en donde puede que sea que hay gente que quieran saber cómo es que tú llevas tu relación con Dios. Al fin de día es lo que Dalila le está preguntando. O sea, hey, esta fuerza que tú tienes, ¿ha resultado de qué? Tu relación con Dios. ¿Pero cómo? Jueces 16-18 dice: viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedajas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. 20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ahora es bien interesante, bien interesante. Entra Dalila y nosotros tenemos la mal costumbre de darle toda la culpa a Dalila cuando el irresponsable aquí es Sansón. Y nosotros como cristianos tenemos el mismo afán. Se te explota una llanta, el diablo. No, canto irresponsable, se tocaba cambiar las gomas hace el año pasado y no las quería cambiar. Para todo le queremos echarle la culpa al diablo. Y sí, él es un puerco sucio y quiere hacer todo para destruirte, es verdad. Pero las acciones que tú y yo tomamos también tenemos que ser responsables por ellos. Toda la culpa que le queremos echar al enemigo cuando nosotros tenemos o cuando nosotros somos el que le dimos la entrada al enemigo, le dimos cabida. Cuando Dalila finalmente descubre la verdad de la fuerza de Sansón y se lo revela a los filisteos para que puedan rasparle la cabeza a Sansón, es importante notar que ella no es la razón porque él pierde la fuerza. I know it sounds contradictory. I know que suena, ay, clipea ese, el hijo del pastor está hablando de herejía. Con calma. Dalila es la revelación de que Sansón hace tiempo ya iba entregando su fuerza. Dalila es la cabida que le damos al enemigo, que le enseñamos nuestro corazón después de pasito por pasito irse alejando del camino. Y aunque sí, Dalila tiene la culpa por tratar de traicionarlo, sí, es verdad. Pero el que tomó los primeros pasos en perderla fuera fue Sansón. Y Dalila solo es la manifestación, la revelación de las decisiones que hizo Sansón. La partida de Jehová de la vida de Sansón no fue algo dramático. No era que un rayo se cayó del cielo y ya no había fuerza. No era de que un fuego salió desde abajo y lo consumió. No. Era la conclusión de varias decisiones tomadas por Sansón en contra de su ministerio y su llamado. Y nosotros en nuestra humanidad hacemos lo mismo.
tomamos decisiones al diario sin consultarle a Dios, sin tomarlo en cuenta, sin tomar en cuenta nuestro llamado, sin tomar en cuenta nuestro propósito, sabiendo que fuimos apartados y escogidos para hacer más. Aquí está la conclusión de las varias decisiones tomadas por Sansón. Sansón se levanta del sueño y en ese instante él piensa, me impacta porque Dalila le dice, hey, los filisteos están aquí. Sansón se levanta esperando tener las mismas fuerzas que él tenía antes. Él se levanta pensando, todavía soy el escogido de Dios, mi fuerza va a estar aquí. Todavía soy el hombre que fue apartado por Dios. Todavía soy el hombre en cual nací con el voto nazareo. Todavía soy el escogido de Dios. Y es bien triste. Es bien triste porque Sansón se levanta y no se da cuenta de la partida de Jehová. Enfocado en lo que Jehová le dio, pero no en Jehová. Enfocado en lo que la promesa sobre Jehová, sobre la promesa sobre la vida de Sansón que Jehová le dio, más preocupado o más enfocado en eso que en Jehová. Sansón se levanta del sueño y en ese instante pensando que todavía era el hombre nazareo de nacimiento. Seguimos nosotros buscando la Dalila de todos nuestros problemas. Y estoy hablando de a lo mejor un momento específico, una traición específica, un momento en nuestra vida que marca el antes y el después de lo que fue mi derrota, entre comillas. Pero Sansón nos enseña que el problema empezó desde la viña. El problema de Sansón empezó con los cadáveres, con el mishté. Estamos hablando de compromisos que se hacen o que se hicieron, que Sansón hizo al diario, compromisos que se hicieron en privado cuando nadie estaba presente. Compromisos que cuando nadie está mirando, Sansón decidió, bueno, como nadie está aquí, como yo me salí del camino, como estoy aquí con el león muerto y tengo hambre, nadie me verá. Yo puedo tomar ventaja de este panal de abejas. Luego después aprovechar y hacer el mishté como están mis panas presentes, están mis amigos, los jóvenes están presentes. Vamos a pariciar. Ya finalmente cuando sale la navaja, la consagración casi no existe. Al fin del día, esto le cuesta la vida a Sansón. ¿A qué te cuesta a ti? ¿Qué precio estás pagando actualmente por las decisiones que estamos tomando en privado?
por las decisiones que estamos tomando para agradarle al mundo. ¿Cuál es el precio que tuvo que pagar Sansón? Fue primeramente sus ojos, porque primeramente antes de matarlo, antes de morir, le quitaron los ojos. O sea, las decisiones que tomó Sansón de básicamente salir de la consagración le costó la vista, la visión. Un hombre sin consagración y ahora sin visión. Y lo mismo pasa a nosotros. Decisión por decisión, apartarnos del camino, decisión por decisión en privado, que nadie me ve, no importa lo que pase. Como sigo fluyendo en el don, como todavía tengo mis fuerzas, como todavía soy Sansón el fuerte, no importa. Como sigo en mi función en público, no importa. Ahora un hombre llamado antes de nacer, consagrado, con dones especiales, termina sin visión, sin fuerza, apartado de Jehová. De nuevo, por las decisiones que se tomaron en privado. Y aquí nos encontramos mucho nosotros. Yo no soy perfecto. Yo voy a hablar de mí. Yo no estoy aquí para ofenderle a nadie. Pero a lo que el Señor me estaba preparando mi corazón para este mensaje y me iba ministrando en este mensaje, le tuve que pedir disculpas. Por mucho tiempo yo he sido el líder de alabanza por mucho tiempo en esta iglesia. Y había un tiempo, específicamente un tiempo dado, donde antes de que mi esposa fuera mi esposa, era mi novia. Y frecuentemente caíamos en pecado. O sea, caímos en la fornicación. Y como yo llegaba aquí a tocar los domingos y como todavía caía la presencia de Dios, tenía la mentalidad de que no importa. Es que Dios es misericordioso. Y es verdad, Dios es misericordioso. Pero tú y yo necesitamos ser responsables. Responsable con el cargo que Dios te ha dado. Responsable con el llamado que Dios te dio. Responsable con el don que Dios te ha puesto para manifestarlo, para beneficiar a la iglesia, no para hacer lo que te dé la gana. Jesús le está advirtiendo a los discípulos y también a los fariseos que están presentes de esto mismo. Él está diciendo: hey, te toca escoger. O prefieres las riquezas que te ofrece el mundo, o sirves al Padre, a Dios. O juegas con el mundo, o eres parte de la familia, del cuerpo de Cristo. Ahora mismo muchos de nosotros no nos estamos enfrentando a un Dalila. Como te digo, Dios es misericordioso. No hemos llegado al momento donde con una decisión del enemigo
que ya se nos apartemos de Jehová y no tengamos visión. La realidad es que estamos en la viña en Timnat. Estamos presentes en un lugar donde no nos corresponde. ¿Sabes por qué? Sansón, si Sansón se supone que no esté tomando vino, ¿por qué está en una viña? Primeramente. Así que ya desde ahí vemos que Sansón le gustaba jugar bien cerquita a la orilla. Porque empezando la historia, Sansón ya, que se supone que no esté tomando vino, en una viña, mira. Y la realidad es que ahora mismo estamos presentes en un lugar donde no nos corresponde. Y tenemos una decisión que tomar. Como Sansón, estamos presentes en un lugar donde no nos corresponde, tocando algo que no deberíamos tocar, diciendo que no va a importar tanto porque como seguimos operando en el don, pues obvio que no estamos afectados, right? Si todo sigue funcionando como se supone, imposible que yo esté mal, right? El problema con este tipo de pensar, pueblo, y se lo digo porque, y me uno contigo y lo sé, el problema con este tipo de pensamiento es que no nos damos cuenta del peligro hasta que se rompe el cordón. No nos damos cuenta hasta que nos levantamos y la fuerza ya se había apartado. Ya la presencia de Dios se había apartado. Y estoy hablando algo tan simple de que antes, en esos días cuando yo tenía muy buena comunicación con Dios, que Él me levantaba a las 3 de la mañana y ahora silencio. Esos tiempos donde el Señor decía, hey, ¿está listo para nuestro tiempo juntos como hacemos todos los días? Que por las decisiones que tomamos, pequeñas, saliéndonos del camino, nos levantamos un día y realizamos, ¿y el Señor dónde se fue? Tanto así de, antes cuando pensabas mentir, lo pensabas 2 veces. No debería decir eso. Pero ahora te sale como si fuera la verdad. Yo siento la presencia del Padre. La tragedia de Sansón no era que fue traicionado. Era que él no se daba cuenta de lo que él iba perdiendo poco a poco hasta que lo perdió todo. ¿Te traicionaron? Una tragedia, sí. Pero, ¿qué fuiste dejando poco a poco? ¿Qué fuiste dejando atrás poco a poco las cosas de Dios? Que ahora te encuentras que no tienes a Dios agarrado de la mano. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí? Y sé que fue rápido, pero ya voy terminando. Y voy a leer Lucas 16 de nuevo para llenarlo todo juntos. El que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel. O sea, si vas caminando y sales del camino, de camino a la viña, y te sales del camino, ya cuando te toque una calle más peligrosa, ¿por qué esperas algo diferente? Si cuando el Señor te envió para hacer algo simple, decidimos, pero queremos ir a las naciones y ayudar. Queremos ir a ayudar a aquellos que no tienen o no saben. Pero en el camino que nos toca, constantemente nos estamos saliendo y distrayendo. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 13. Ningún siervo puede servir a dos señores. O bebes el vino o eres consagrado. O tocas el cadáver o eres consagrado. O te cortas el pelo o eres consagrado. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Jesús le está diciendo a los discípulos: hey, yo sé lo que es escoger a alguien desde nacimiento y que me desprecie. Yo a ustedes, los discípulos, los estoy entrenando, enseñando, para que sepan hacer la decisión que les corresponde. El ángel de Jehová ya estuvo presente, estuvo ahí, escogió a Sansón, escogió a los padres de Sansón. Dijo: hey, a ti te voy a dar un cargo especial porque te quiero usar a ti para librar tu familia, para librar la iglesia, para librar la nación. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sirves a Dios o le sirves al mundo. Ya se pueden poner en pie. Pero quiero que tomen un momento para poder reflejar en tu vida. Toma un momento y pregúntate a ti mismo y pregúntale al Señor: Señor, me encuentro en este camino y tengo la tentación de ir a esta viña para entretener lo que ya está muerto, Padre. Y sé que tengo una decisión que me toca y que me corresponde ahora mismo, y necesito ayuda. Necesito escoger entre mi carne, mi curiosidad, en ir a ver lo que dejé en el pasado, lo que está muerto, o seguir en tu camino, Padre. Señor, estoy en un lugar donde me afecta mucho lo que pasa a mi alrededor y siempre quiero ir con lo que hace mi amigo. Señor, dame la fuerza,
la sabiduría de poder escogerte a ti. Piensa en tu familia. Si tú, como yo, como Sansón, sacamos alimento de donde no se supone para tratar de alimentar a tu familia. Que poco por poco voy cortando el cordón de la relación en cual tú moriste, Jesús. Voy cortando esa relación. Es tiempo de hacer una decisión, pueblo. Es tiempo de decidir si servimos a Dios, si seguimos en el camino, si seguimos consagrados, si seguimos la criatura apartada que cae en la voluntad y el plan de Dios, o si no somos. La decisión siempre fue de Sansón. Y tú y yo tenemos la misma decisión. Seguimos en el camino, nos dejamos ir por la viña, nos dejamos distraer por lo muerto, nos dejamos distraer por nuestros amigos y nos dejamos distraer por el enemigo, o seguimos en su voluntad. Yo en este tiempo quiero abrir el altar. Si este mensaje fue para ti, si tú te encuentras en la viña ahora mismo con la decisión de que me aparto o me acerco, Dios te está llamando. Si tú actualmente estás en un punto de tu vida donde no sabes qué hacer, porque constantemente tu carne desea algo diferente a lo que el Espíritu desea, Dios te está llamando. Si constantemente te encuentras pensando, Señor, ¿qué pasó con nuestra relación? ¿Qué pasó con el fuego que yo tenía en mi corazón? El Señor te está llamando. Gracias, Padre. El Señor te quiere y no quiere que vayas de este lugar sin Él. Él quiere llegar y entrar en tu vida antes de que tú te levantes un día a realizar que ya es muy tarde. A levantarte a pensar a dónde se fue mi oportunidad. De nuevo le digo, si este mensaje fue para ti, quiero orar por ti. Si no hay nadie, pues con la paz de Dios voy a orar para despedirnos. Padre, Espíritu Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por las oportunidades que tú nos das cada día, Señor, para regresar contigo. Gracias, Señor, porque he dado tu palabra como me la diste a mi Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu sabiduría, Señor, por tu protección, Señor, y más que nada por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por cada día que tenemos, Señor, que no nos merecemos. Por cada momento, Señor, donde podemos hacer las decisiones, Señor, y tú nos dejas. Te pido ahora mismo, Señor, cualquier persona enferma, adolorida, Señor, sánanos ahora mismo con el poder del Espíritu Santo, Señor. Que ni tengan que llegar acá arriba, Señor. Que tu Espíritu salga hacia ellos, Señor, y sane de una.
También gracias, Señor, por cualquier persona que se conectó por el en vivo. Bendecimos a cada familia representada en este santo lugar, Señor. Nos vamos de aquí, pero más nunca, nunca, nunca de tu presencia, Señor. Que tu presencia nunca se aparte de nosotros, Padre. Que tu protección siempre ande con nosotros, Señor. Y más que nada, tu corazón y tu amor. Que la gente nos pueda ver, Señor, y que Cristo sea reflejado en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Te damos una vez toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.